Zoe Reed tenía 16 años y cargaba sobre sus hombros el peso de una historia que no era la suya, pero que la elegía cada vez que entraba en una nueva habitación. Era su primer día en la Academia Westfield, una escuela de élite en Remont, una ciudad de antiguas tradiciones, apariencia impecable y un backstage sucio. Zoe ya había cambiado de escuela 3 veces en los últimos 2 años, siempre debido a los traslados de su padre, Nathan Reed, recientemente nombrado comandante de la policía local. Era el tipo de hombre que entraba en una habitación y el aire cambiaba. Postura recta, mirada firme, voz controlada, pero con un peso que hacía que todos prestaran atención. Ella lo admiraba, por supuesto, pero a veces odiaba ser la hija del comandante. Sin embargo, en Westfield nadie lo sabía. Zoe quería mantenerlo en secreto. Ella quería, por primera vez, ser simplemente ella misma. La escuela era impresionante, jardines meticulosamente cuidados, fotografías de exalumnos ilustres, colgadas en los pasillos y una biblioteca donde incluso el silencio parecía ensayado. Pero en las primeras horas, Zoe sintió una incomodidad que no provenía de palabras sino de miradas. Estaba en clase de historia cuando Victoria Pierce la miró por primera vez. Cabello rubio como maíz recién cosechado, una sonrisa practicada y una mirada que atravesaba a las personas como si fueran escaparates de tiendas. Victoria era la reina no elegida de Westfield, nieta de un ex senador e hija de un magnate inmobiliario. Su nombre tenía peso, y fue ese peso lo que utilizó para doblegar el mundo a su voluntad. Cuando llamó a Zoe exótica frente a la clase, en ese tono que pretendía ser un cumplido, pero estaba lleno de veneno, nadie rió. Pero nadie reaccionó tampoco. Y fue en ese silencio que Zoe comprendió. Allí, o resistía sola o sería devorada. A la hora del almuerzo, Zoe encontró una mesa vacía en la cafetería, tratando de evitar miradas y comentarios. La habitación era luminosa, madera fina y plantas en macetas que parecían más caras que todo lo que tenía en la habitación. Al abrir su lonchera, oyó una risa apagada que venía de la mesa central, donde Victoria y su grupo estaban reunidos como personajes de una película para adolescentes, todos vestidos con el mismo patrón de ropa cara y con expresiones practicadas de indiferencia. Zoe no necesitó mirar para saber que el comentario se refería a ella. La voz de Victoria resonó en la sala, como si no le importara ocultar su objetivo. Hay gente que confunde la escuela con los picnics. Los amigos se rieron. Zoe respiró profundamente, intentando tragar la comida y la humillación al mismo tiempo. Nadie intervino. Una señora del comedor, que presenció todo el asunto, miró hacia otro lado y simuló limpiar el mostrador. Esa tarde, Zoe conoció a Leitch, un chico delgado, de piel morena y cabello atado en pequeños moños, que siempre llevaba una cámara alrededor del cuello como si fuera parte de su cuerpo. Se acercó a ella cuando salía de la clase de biología con una sonrisa tímida y una mirada sincera. Le hacen esto a todo el que no encaja en su molde, pero tú eras más una molestia porque eres diferente, en el mejor sentido, dijo, hablando por experiencia. Leitch era el editor del periódico estudiantil, el único lugar en Westfield donde la verdad aún podía respirar. A partir de ahí nacieron conversaciones discretas en el pasillo, intercambios de mensajes en los descansos y una amistad silenciosa basada en algo más fuerte que la afinidad, la supervivencia. Zoe, sin embargo, todavía prefería mantener a su padre en secreto. Temía que esto solo empeoraría las cosas, y en el fondo quería resolverlo con sus propias fuerzas, incluso aunque estuviera agotado por dentro. Los días siguientes siguieron el mismo guión cruel. Risas ahogadas al paso de Zoe, susurros que se convertían en gritos entre líneas, indirectas afiladas como navajas, lanzadas siempre con la impunidad de quien nunca es cuestionado. En Mindos,
La clase de literatura, Victoria leyó un poema que ella misma había escrito, una supuesta metáfora sobre las malas hierbas que intentan crecer entre hermosas rosas. La clase aplaudió. La maestra sonrió como si nada fuera de lo normal. Zoe sintió que se le cerraba la garganta. Eso no fue solo acoso. Fue una advertencia, un código velado sobre quién podía estar allí y quién no. Por la noche, en su habitación, ensayaba respuestas que nunca lograba dar. Pensé en contarle todo a mi padre, pero cada vez que oía el teléfono sonar más de 5 veces, me daba por vencido. Nathan llegó tarde, exhausto, con la expresión pesada de quien se ha enfrentado a una ciudad entera con sus propias manos. Zoe no quería ser una carga más. Un viernes por la tarde, todo cambió de tono. Zoe encontró su casillero abierto, sus libros rotos y una foto de ella que Laiche había tomado para un artículo de periódico garabateada con insultos racistas y la palabra infiltrado escrita con marcador rojo. El impacto de la escena fue físico. Sus piernas se debilitaron y su visión se oscureció por un momento. Nadie a su alrededor dijo nada. Simplemente se alejaron como si ella hubiera hecho algo malo. Laiche llegó minutos después, indignada. Esto no puede seguir así. Lo tengo todo documentado, todo. Pero Zoe, con los ojos llenos de lágrimas y la voz casi apagada, simplemente negó con la cabeza. Si publicas, también quedará algo para ti. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Miedo. El miedo a que luchar empeoraría todo. El miedo a ser visto como un problema y no como una víctima. El miedo de que al final a nadie le importe. El domingo por la noche, mientras Zoe fingía estudiar, con los ojos fijos en una página que no había leído en más de 10 minutos, Nathan la observaba desde la puerta entreabierta. Era un hombre entrenado para ver patrones, y este, para él, era un patrón claro de alguien que sufría en silencio. Ella había estado más tranquila durante semanas, con ojeras y una mirada cansada en los ojos que él conocía bien. Nathan no era del tipo invasivo, pero tampoco era ciego. Esa noche, mientras ella dormía, encendió la computadora y accedió a los sistemas internos de la escuela, utilizando los mismos métodos que había estado usando para mapear esquemas de corrupción en la policía local. Fue como armar un rompecabezas sin saber la imagen final. Lo que encontró allí fue más que sospechoso. Registros de quejas presentadas, informes ignorados y siempre los mismos nombres. Involucrados, Victoria, otros estudiantes influyentes y la administración de la escuela. Se estaba ocultando algo mucho más grande. Al día siguiente, Zoe notó que algo era diferente. Su padre la dejó en la puerta del colegio como siempre, pero antes de que bajara del coche, le dijo con firmeza: «Si pasa algo hoy, lo que sea, llámame. Enseguida». Ella asintió, sin comprender del todo. Durante el día, Victoria parecía más inquieta, como si sintiera que el control se le escapaba de las manos. En la clase de química, intentó provocar a Zoe una vez más, esta vez fingiendo un accidente y derramando reactivo por toda su mochila. Pero antes de que Zoe pudiera reaccionar, la maestra intervino. Por primera vez, le pidió a Victoria que saliera de la habitación. Los compañeros guardaron silencio, sorprendidos. No era común ver a alguien contradecir a Victoria, y mucho menos a una autoridad escolar hacer algo. Zoe se quedó congelada. Algo se movía detrás de escena y ella no sabía qué. Pero en el fondo sentí que no estaba tan solo como antes. Esa noche, Nathan llegó temprano a casa. Se sentó a la mesa de la cocina con un maletín negro, del tipo que usaba para investigaciones serias. Llamó a Zoe con calma, como quien sabe que el dolor necesita espacio para salir. Ella dudó, pero se sentó. «Hija, sé que no quieres preocuparme, pero soy tu padre ante todo, y no tienes que pasar por esto sola». Abrió la carpeta y mostró los documentos. Informes internos, capturas de pantalla de conversaciones.
copias de denuncias archivadas, denuncias anónimos de otros estudiantes, todo con los sellos propios de la escuela. Zoe se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, sintió que alguien le creía sin pedirle pruebas. Me encargaré de ello, pero necesito saber. ¿Quieres que lo haga? Zoe no respondió con palabras. Ella simplemente asintió, con un nudo en la garganta y un nuevo coraje surgiendo en su interior. En los días siguientes, Nathan actuó con la precisión de un estratega. Habló con padres de otros estudiantes que habían presentado quejas en el pasado, cruzó información y armó un expediente sólido. Al mismo tiempo, Laiche empezó a registrar todo con más rigor. Fotos de miradas, gestos, notas dejadas en los casilleros, notas arrancadas. Todo era evidencia y ahora sería tratada como tal. Zoe comenzó a caminar con la cabeza un poco más alta, no porque el acoso hubiera cesado, sino porque sabía que estaba haciendo algo más grande que ella misma. Cuando Victoria se dio cuenta de que algo estaba fuera de su control, intensificó sus ataques, ahora con insinuaciones públicas sobre los orígenes de Zoe. En un almuerzo, delante de todos, dijo: «Hay gente que está aquí solo porque su padre decidió hacerse el policía héroe». Zoe se levantó y se fue sin responder. Pero ese día, 4 compañeros la siguieron. No dijeron nada, pero se sentaron con ella afuera. Por primera vez, el silencio no era un castigo, era una señal de apoyo. La dirección del que hasta entonces había guardado silencio empezó a tomar medidas. Primero, llegaron los mensajes indirectos, pequeños recordatorios sobre la importancia de la discreción, notas en su casillero pidiéndole a Zoe que viera a su consejero vocacional para evitar confusiones innecesarias. Luego vinieron las invitaciones a reuniones con padres de alumnos preocupados por la exposición de la escuela. Sin embargo, Nathan no se dio por vencido. Por el contrario, presentó una queja formal ante el Consejo de Educación y se puso en contacto con el Departamento de Asuntos Internos del propio Ministerio de Educación. El caso ya no se trataba solo de su hija. Se trataba de una estructura de privilegio que producía víctimas silenciosas. Mientras tanto, Laiche estaba preparando una edición especial del periódico estudiantil. Sabía que sería arriesgado, pero algo en él le decía que ahora era el momento. Zoe ayudó revisando los textos, organizando los informes y decidiendo qué se podía publicar. Eso la fortaleció. Por primera vez, sintió que su dolor podía convertirse en algo útil, algo que tuviera sentido. Fue esa misma semana que Zoe recibió una carta anónima. Escrito a mano con letra temblorosa decía: «Siento no haber hecho nada antes, lo vi todo y ahora quiero ayudar». La carta estaba acompañada de fotografías, mensajes impresos e historias que confirmaban lo que venía viviendo desde el primer día. Fue una evidencia que vino de alguien del propio círculo de Victoria, alguien que había decidido romper el silencio. Zoe le entregó el material a su padre, quien lo adjuntó al expediente. Eso lo cambió todo. El jueves, el colegio convocó a una reunión extraordinaria con padres de familia, docentes, dirección y representantes legales. Nathan apareció en uniforme, no por vanidad, sino para dejar claro quién era y que estaba allí no solo como padre, sino como ciudadano. A su lado estaba Zoe, con Laiche y algunos compañeros que decidieron tomar posición. El salón de la escuela, habitualmente utilizado para conciertos y ceremonias de entrega de premios, ahora estaba listo para una verdad que nadie podía callar. La reunión comenzó con un discurso formal del director, tratando de mantener la fachada de neutralidad. Habló de concordia escolar, valores institucionales y la importancia del diálogo. Pero Nathan la interrumpió antes de que pudiera terminar. Se levantó, caminó hacia el centro de la habitación y abrió la carpeta que llevaba en sus manos. Con voz
Firme pero controlada, presentó cada pieza de evidencia: imágenes, registros ignorados, denuncias archivadas, declaraciones de estudiantes coaccionados y mensajes que demostraban la participación directa de Victoria y la omisión de la Junta. Un tenso silencio llenó la habitación. Cuando proyectó el contenido de la carta anónima y las fotos de los ataques, incluido el casillero vandalizado de Zoe, en una pantalla grande, algunas personas comenzaron a mirar hacia abajo. Otros, moviendo la cabeza, con incredulidad. Era imposible negar lo que tenían delante. Fue entonces cuando Laiche pidió hablar. Con voz temblorosa pero mirada firme, dijo que también había documentado mucho de lo que estaba sucediendo, incluso antes de conocer a Zoe. Entregó a la junta directiva un ejemplar del periódico estudiantil recién impreso con una edición especial. Testimonios de estudiantes que sufrieron en silencio, registros fotográficos de los episodios y un informe detallado de cómo el racismo se escondía detrás de la tradición de Westfield. Y uno a uno, otros estudiantes comenzaron a ponerse de pie, algunos con papeles en la mano, otros solo con coraje en el pecho. Cada discurso fue un puñetazo al muro de silencio que se había erigido allí durante años. La reunión, que debía durar 1 hora, se prolongó hasta la tarde. El padre de Victoria intentó interrumpir, insinuando una persecución política, pero nadie más parecía dispuesto a escuchar sus excusas. Ese fue el momento de la verdad, y vino de donde nadie lo esperaba. De los jóvenes, los invisibles, aquellos que antes habían tenido miedo. A la mañana siguiente, Westfield no era el mismo. Las repercusiones de la reunión se extendieron como un reguero de pólvora. Los videos grabados por padres y alumnos circularon en redes sociales locales, generando intensos debates y, finalmente, visibilidad para aquello que había estado barrido bajo la alfombra durante tanto tiempo. El Departamento de Educación anunció una investigación oficial sobre la conducta de la dirección. La prensa empezó a hacer preguntas. La familia Pierce emitió una declaración de repudio, pero ya era demasiado tarde. Victoria no apareció en la escuela ese día, ni siquiera el siguiente. Y luego llegó la declaración oficial. La habían transferido a una institución privada fuera del estado. El director y 2 coordinadores fueron destituidos preventivamente. Por primera vez, Zoe entró al aula sin sentir el peso de las miradas juzgadoras. Todavía no hubo aplausos ni abrazos públicos, pero había respeto en el aire, un comienzo. Más que castigos, lo que empezó a surgir fue un cambio de actitud. Los estudiantes que antes se habían escondido detrás del miedo, ahora buscaban a Zoe en los pasillos, no con lástima, sino con genuina curiosidad. Querían comprender, preguntar, participar. Los docentes comenzaron a repensar sus prácticas. La dirección interina llamó a representantes estudiantiles para discutir nuevas políticas. Y a Zoe, que durante meses había intentado pasar desapercibida, le pidieron que dirigiera un comité de diversidad. Al principio dudó. Él no se veía como símbolo de nada, pero Nathan le dijo algo que ella nunca olvidó. No tienes que llevar una carga, hija, solo tienes que llenar el espacio que ayudaste a crear. Laiche, siempre a su lado, documentó cada paso, ahora con una sonrisa en su rostro. El periódico escolar se convirtió en un verdadero canal de denuncia y expresión. El miedo dio paso al movimiento, el dolor, a la construcción. Por primera vez, Zoe sintió que su presencia no era simplemente tolerada, era necesario. Los pasillos de Westfield todavía tenían los mismos armarios, los mismos cuadros, los mismos suelos impecables. Pero algo esencial había cambiado. La forma en que los estudiantes se miraban entre sí. Ya no era raro ver debates abiertos en clases, círculos de conversación en los descansos y carteles con frases como «El respeto no es un favor».
Lo que una vez fue un campo minado silencioso estaba Sí. convirtiendo gradualmente en un lugar de voz. Zoe, todavía discreta, seguía observando todo con ojos atentos. A veces se sorprendía sin poder creer lo que estaba viviendo, como si en cualquier momento todo pudiera desmoronarse nuevamente. Pero no se derrumbó. De lo contrario, una tarde, una niña de primer año se le acercó en el patio. Quería agradecerte. Casi dejé de estudiar aquí, pero después de lo que hiciste, volví a creer. Zoe no sabía qué decir. Él sonrió, y esa sonrisa era real, aunque estuviera llena de cicatrices. Nathan, a su vez, ganó notoriedad fuera de los muros de la escuela. Sus acciones firmes y éticas al denunciar los abusos en Westfield reforzaron aún más su imagen pública como un comandante honesto y comprometido. Los periódicos de la región lo buscaron para entrevistas, grupos de padres lo invitaron a dar conferencias y las organizaciones civiles comenzaron a verlo como un aliado importante en la lucha contra el racismo institucional. Pero lo que lo hizo sentir más orgulloso no fueron las invitaciones, sino la transformación que vio en casa. Zoe caminaba más ligera. Ríete más a menudo. Dormí mejor. Una noche durante la cena mencionó la próxima reunión del Comité de Diversidad. Habló con brillo en los ojos. Y Nathan simplemente escuchaba en silencio con una media sonrisa. Sabía que su hija no solo había sobrevivido a esa escuela, la había transformado. Al finalizar el semestre, el colegio organizó un evento abierto a la comunidad para presentar los nuevos lineamientos pedagógicos enfocados en la inclusión, la escucha activa y el combate a los prejuicios. Fue simbólico que Zoe hubiera sido invitada a hablar, y más aún que hubiera aceptado. En el escenario, delante de padres, alumnos y profesores, no utilizaba palabras complicadas ni frases pegadizas. Él simplemente contó lo que experimentó. ¿Y tú cómo te sentiste? ¿Cómo fue despertarse durante semanas con dolor de estómago, queriendo desaparecer en medio de la clase, escondiendo las lágrimas en el baño? Pero también habló de cómo decidió no permanecer más en silencio y cómo el coraje de otros la hizo resistir. Cuando terminó, el silencio que vino fue diferente a los anteriores. Fue un silencio lleno de respeto. Luego vinieron los aplausos. Muchos, verdadero. Entre el público, Nathan observaba con lágrimas en los ojos. Su habitual expresión firme se suavizaba con un orgullo imposible de ocultar. A partir de ese momento, Zoe comenzó a ocupar ese espacio con más confianza. Se convirtió en un referente para los demás estudiantes, no porque lo superó todo sola, sino porque demostró que nadie debe afrontar esto en silencio. Comenzó a participar en reuniones con escuelas públicas de la región, compartiendo su experiencia, escuchando otras historias, dándose cuenta de que el problema era mucho más grande que Westfield, pero que la solución también podía ser colectiva. En casa, todavía había días en los que necesitaba silencio, retirarse, pero ahora, cuando me iba a la cama por la noche, sentía algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. No la ausencia de problemas, sino la certeza de que si algo volviera a ocurrir, sabría qué hacer, y no estaría solo. Laiche siguió siendo su aliado y amigo. El periódico creció, se convirtió en un canal digital, con más empleados. La escuela, antes un lugar de dolor, ahora era también un espacio de voz, de Zoe, de muchos. Meses después, cuando regresó a casa tras un evento con alumnos de otros colegios, Zoe cruzó las puertas de Westfield Academy sin la opresión en el pecho que la había acompañado desde el primer día. Las hojas de los árboles del patio se mecían con el viento de la tarde, y ella reconoció cada rincón de ese lugar, no como una escena de sufrimiento, sino como un territorio que había ayudado a reconstruir. Antes de subir al coche, miró el edificio principal. Dentro estaban las cicatrices, las lecciones aprendidas, los días en los que pensó
en darse por vencido. Pero también estuvieron las reuniones, los cambios y el día que decidió que no se quedaría callado. Respiró profundamente, se ajustó la correa de la mochila al hombro y sonrió, como si comprendiera que ciertos dolores no desaparecen, se transforman en fuerza. Esa noche, ya en casa, Zoe colocó un sobre en la mesa de la cocina. Era una carta que ella misma había escrito, dirigida al nuevo estudiante que se uniría a Westfield el próximo semestre. En él contó un poco de su historia y dejó un mensaje simple pero contundente. No necesitas moldearte, el mundo necesita abrirse a quien eres. A su lado, dejó un ejemplar del periódico estudiantil y un capullo de rosa, seco pero entero, que conservaba desde el primer día de clases. Cuando Nathan encontró el sobre, no dijo nada. Simplemente pasó la mano suavemente sobre la carta. Sabía que esto era una prueba viviente de que Zoe había superado algo más que un momento difícil de la adolescencia. Ella se había convertido en parte de algo más grande. No porque ganó sola, sino porque encendió una luz donde muchos aún vivían en la oscuridad. Y ahora ese camino ya no se borrará.